Hola comunidad, ¿cómo están? Bueno, espero que pero muy bien. Espero que hayan visto el primer video. Ahora vamos con la segunda parte del video sobre el estado financiero y sobre algunas distinciones fundamentales. Hoy les traigo una distinción pero muy importante que tiene que ver con los activos, ¿sí? Activos verdaderos y activos no rentables. En realidad, yo le tengo que poner un nombre y tengo que entender una lógica para poder comprender y poder diseñar mi plan financiero. Así que bueno, les voy a compartir pantalla. Ayer quedamos eh, dentro de lo que es el estado financiero. Aquí salgo de la cámara. Dentro del estado financiero que vimos ayer, bueno, estuvimos viendo distinciones con respecto a los ingresos, ¿sí? Por un lado tenemos ingresos ganados, aquí, y por otro lado tenemos ingresos pasivos. La diferencia entre uno y otro era el tema del tiempo, el tiempo operativo. Si estoy muy operativo para ganar dinero, lo coloco o lo defino como un ingreso ganado. Si estoy poco tiempo y gano dinero, bueno, lo coloco como un ingreso pasivo. Entonces, al distinguir esto, también tengo que ver la parte de los activos, ¿sí? O sea, vimos la parte de ingresos, vimos la parte de los gastos. Los gastos era un elemento, un insumo fundamental para ver nuestra libertad financiera. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de la libertad financiera? Porque justamente la fórmula para aprender, eh, y no solo aprender, sino para saber cuándo llegamos a ser libres financieramente, tiene que ver con el tema del gasto. ¿Sí? Aquí les muestro el tema de la libertad financiera. Es cuando el ingreso pasivo, ¿sí? Aquí cuando los ingresos pasivos son mayores que los gastos totales. Recién ahí yo logro la primera instancia de libertad financiera. De ahí para crecer tenemos mucho más, ¿sí? Pero la primera instancia es cuando el ingreso pasivo supera el gasto total. Entonces, por un lado, tengo acá los ingresos pasivos, ¿sí? Que tengo un indicador que tengo que aprender a crearlos, a generarlos, ¿sí? Y por otro lado tengo los gastos, que por un lado tengo que saber dónde estoy parado a nivel de gasto, qué cantidad de gasto tengo y qué calidad de gasto tengo, en qué estoy gastando el dinero. Bueno, y también ponerle un stop al tema del gasto, porque mientras más gano, más gasto, obviamente que me alejo de mi libertad financiera. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos algunos insumos a tener en cuenta. Bien, y todos estos datos me arrojan, por ejemplo, un porcentaje de ingresos pasivos. Una vez que yo ya voy teniendo ingresos pasivos, me arroja un porcentaje para ver cómo voy avanzando hacia mi libertad financiera. Mientras tanto, estos datos también me arrojan un dato importante que tiene que ver con mi flujo de efectivo mensual o mi cash flow, ¿sí? Que es la capacidad de ahorro que yo tengo. Entonces, este dinero, si yo no le pongo un objetivo, un propósito a este dinero, lo termino gastando en cosas innecesarias. ¿Sí? Eso es un poquito el resumen que habíamos visto en el primer video. Ahora, lo que nos toca es la cuestión de aprender a distinguir los activos verdaderos y los activos no rentables. Y por el otro lado, vamos a ver el término de la deuda buena y la deuda mala. ¿Sí? Bien, para avanzar con el tema de los activos, les preparé aquí un PowerPoint en donde vemos lo mismo del estado financiero personal, que para mí es una herramienta clave para ordenarnos, para proyectar, para saber tomar mejores decisiones. O sea, el hacer el estado financiero personal me da mucha claridad, mucha certidumbre a la hora de tomar decisiones. Así que bueno, aquí tenemos el estado financiero personal, tenemos ingresos, gastos, activos y pasivos. Ahora bien, en esta gráfica particularmente tenemos el activo, ¿sí? Que tenemos dos flechas. Una flecha que se termina yendo todo como gasto y otra flecha que me genera ingresos, ¿sí? ¿Cómo puede ser que un activo me pueda generar ingresos o me pueda generar gastos? En este caso, si yo tengo, por ejemplo, una propiedad, compro una propiedad, ¿sí? Una casa, y yo vivo en ella, si yo me hago una pregunta, yo dejo de trabajar durante un año.
¿esa propiedad me genera ingresos o me genera gastos? Si me genera gastos, obviamente lo puedo definir como activo no rentable, ¿sí? Y si esa casa, yo trabajo, vivo en otro lugar y esa casa la rento, me genera un ingreso. Entonces, si yo dejo de trabajar, esa renta mensual me genera ingresos, esa propiedad, ese activo me genera ingresos. Entonces, el bien en sí no me genera una definición de activo verdadero o activo no rentable. Lo que me genera, lo que me termina definiendo, ¿sí? Para tenerlo en claro, para poder distinguir el activo verdadero y el activo no rentable, es el flujo del dinero. Lo que termina definiéndolo es el flujo del dinero. Si el flujo del dinero va a la columna de gastos, lo defino como un activo no rentable. Si ese activo me genera ingresos, lo defino como un activo verdadero. ¿Sí? Ahora bien, en el mismo ejemplo, la vivienda, ¿sí? Yo la alquilo, tengo un flujo de efectivo. Ahora bien, ese activo, por ejemplo, no me paga. Durante 2 años no me paga. Y aparte tengo que poner abogados y muchos otros gastos para poder desalojarlo. Y aparte me hizo daño en la propiedad. Ese activo, ¿sí? Que me generaba ingresos, me terminó después generando gastos. Entonces, no es que está definido que un activo es verdadero o un activo es no rentable. Este equilibrio es dinámico, o sea, tengo que ir interpretando y viendo los flujos del dinero, aprender a leerlos, a los flujos del dinero, justamente para poder clasificarlos. Y una vez que yo los clasifico, bueno, tengo distinciones para poder hacer cosas, ¿sí? Productivas con respecto a mi patrimonio. Si yo puedo anticiparme a eso, bueno, obviamente tengo una capacidad de giro mucho más rápida. Ahora, si yo no tengo educación financiera, no sé qué está pasando, no sé qué hacer, termino perdiendo la propiedad o termino perdiendo dinero, ¿sí? La idea es educarse para distinguir más cosas y poder surfear la ola de la economía de una manera saludable, de una manera ecológica. Ahora bien, tenemos acá entonces la definición. Los activos no rentables, ¿sí? Los activos no rentables generan gastos, por un lado, generan gastos, pero también inmovilizan el dinero. ¿Qué significa esto? Que yo a lo mejor tengo dentro de la propiedad, no sé, tengo un tráiler que no lo utilizo nunca, o tengo una casilla rodante y no la utilizo nunca, o tengo mucho, por ejemplo, no sé, deportes náuticos caros o algún tipo de hobby caro, en donde yo puedo tener quizás mucho dinero inmovilizado. Lo mismo pasa con las propiedades. A lo mejor tengo terrenos, tengo propiedades y no están alquiladas, nada, y eso me genera un gasto. Pero hay también propiedades que no tienen un gasto mensual, sino que tengo mucho dinero inmovilizado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las características de lo que yo considero un activo no rentable. Y por el otro lado, tengo los activos verdaderos que directamente, ¿sí? generan ingresos, generan ingresos. Entonces, los activos no rentables me generan gastos y me inmovilizan el dinero. Y los activos verdaderos me generan ingresos. Si yo respeto estas definiciones y me manejo a rajatabla con esto, yo puedo empezar a diseñar un plan financiero, a decir, bueno, ¿cuántos activos no rentables tengo o cuánto dinero tengo inmovilizado? Bueno, ¿cómo hago para que ese mismo activo no rentable lo pueda transformar en un activo verdadero o una parte de ellos? O a partir de ahora, ¿cómo puedo empezar a crear activos verdaderos? Entonces, el plan financiero es personal, es un traje a medida de cada uno, de cada familia, de cada persona. Entonces, a partir de distinguir en el mismo concepto de activos verdaderos y activos no rentables, yo puedo ir diseñando mi plan financiero. ¿Sí? Por otro lado, ese activo verdadero que yo estoy comprando, ¿sí? Que yo estoy generando o comprando, lo puedo llamar directamente negocio. En realidad, un activo verdadero puede ser, no sé,
acciones en la bolsa, pueden ser criptomonedas, pueden ser, no sé, bienes raíces, pueden ser negocios tradicionales, negocios digitales, puede ser cualquier cosa que me genere ingresos, ¿sí? Que sea un bien y que me genere ingresos. También tenemos activos no patrimoniales, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, hago un acuerdo en donde yo uno un comprador y un vendedor y yo tengo una comisión, ¿sí? Por tanto tiempo, ¿sí? Entonces esa comisión no es patrimonial, no es registrable, pero sí es un activo que me genera ingresos. Entonces, puedo tener activos patrimoniales, registrables, o activos no patrimoniales, pero los considero lo mismo activos verdaderos. También otro tipo de activos no registrables pueden ser las membresías de recomendados o sistemas de multinivel, en donde yo percibo, no soy el dueño del negocio, pero yo percibo y tengo usufructo de un dinero por el trabajo hecho en algún momento, ¿sí? Así que bueno, eso con respecto a los tipos de negocios. En realidad, cualquier cosa que yo invierta lo termino definiendo como negocio. Bien, entonces, ese tipo de negocio me va a generar ingresos. Ahora bien, esos ingresos, como vimos en el primer video, pueden ser ingresos ganados o ingresos pasivos. En realidad, si yo me pongo un negocio virtual o tradicional, pero yo estoy en el negocio, y ese negocio me genera un cash flow positivo, me genera ingresos, bueno, yo tengo en ese negocio un activo. Y ese activo me está generando un ingreso ganado. ¿Por qué? Porque yo estoy presente para generar ese ingreso, ¿sí? Ahora bien, si yo delego y automatizo el negocio y yo estoy poco tiempo, hago una poca administración del negocio y otra persona hace la parte operativa, lo puedo considerar como un ingreso pasivo, ¿sí? Entonces, tenemos acá las dos definiciones. Por un lado, tenemos los activos verdaderos que te generan ingresos, y por otro lado tenemos los activos no rentables que te generan gastos o te inmovilizan el dinero, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, los activos verdaderos me pueden generar ingresos ganados o me pueden generar ingresos pasivos, ¿sí? Yo sé que quizás para muchos es el primer video que ven de educación financiera, pero quiero ser lo más concreto posible, ¿sí? Con información. Cualquier cosa me escriben por privado y les puedo dar más información, ¿no? Pero quédense con esto, que ese negocio o ese activo verdadero que yo estoy construyendo puede ser que tenga un ingreso ganado o un ingreso pasivo, o que esté proyectado. Por ejemplo, al principio yo en el primer año voy a tener un ingreso ganado, pero yo proyecto para que a partir del segundo año, ese negocio me genere un ingreso pasivo. Entonces yo 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 lo diseño de tal manera, ¿sí? En donde mi planificación financiera está contemplado eso. Entonces, a la hora de planificar financieramente, yo tengo en cuenta todos estos indicadores. Por eso la idea con este entrenamiento que les estoy presentando, que comienza en diciembre, es justamente para que puedan tener insumo, que puedan tener distinciones, que puedan entender una lógica para que ustedes mismos tengan el criterio para planificar financieramente, con los instrumentos y con los negocios que ustedes quieran, con las inversiones que ustedes quieran, pero sí van a entender una lógica y van a tener ciertas distinciones para poder lograrlo con criterio, saber qué es lo que están haciendo y con una proyección no solo a un año, a 3 años, a 5 años, sino también a largo tiempo, ¿sí? A 10, 15 años. Así que bueno, aquí con respecto a los ingresos ganados y los ingresos pasivos, como vimos en el primer video, tenemos el tiempo operativo, que es lo que termina definiendo el tipo de ingresos que yo estoy teniendo. Entonces, si yo estoy muy operativo en un negocio, yo empiezo a pensar diferente. Digo, ¿qué pregunta me puedo hacer para decir, bueno, ¿cómo puedo ganar lo mismo pero sin estar tanto tiempo presente? ¿Sí? ¿O cómo puedo ganar el doble trabajando lo mismo? Son preguntas poderosas porque me invitan a empezar a recrear, ¿sí? Recursos
y eh, habilidades, ¿qué es lo que me está faltando de aprender para poder lograr eso? Para ser la persona que diseña y que tiene la capacidad de tener ese resultado, de ganar el doble y trabajar lo mismo, o ganar el doble y trabajar la mitad de las horas que estoy trabajando hoy. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago y cuál sería el paso a paso? No solo el objetivo final, sino los subobjetivos para que me lleven a ese estadio, a ese momento personal mío. ¿Sí? Y a esa transformación, porque en realidad la persona, lo que termina definiendo que sea un activo verdadero, un activo no rentable, es la persona, no es el activo en sí, ¿sí? Es la persona. Entonces, nuestra mente es nuestro mayor activo. La capacidad de tomar decisiones, la capacidad de hacer, la capacidad de entender, la capacidad de aprender. eh, bueno, la capacidad de la gestión emocional. Hay emociones que me invitan a, o que me impulsan a la acción y hay emociones o estados de ánimos que me bloquean, que me paralizan. Entonces, toda esta cuestión de distinciones humanas y financieras unidas, integradas, hacen que podamos trabajar nuestra capacidad del logro, ¿sí? La capacidad del resultado. Bien, y acá yo les había presentado uno de los modelos, ¿sí? Que es el estado financiero personal, en donde vieron también en los videos anteriores la historia de Luisito, en donde entra el dinero y se termina yendo todo como gasto, y también entra el dinero, ¿sí? Y aquí se va todo como gasto, y también entra el dinero, pero empiezo a conservar. Sabemos que el dinero no vale nada, el dinero no vale nada, o sea, el dinero fiduciario no hay nada que lo respalde, o sea, no vale nada. Entonces, al tener esa inflación pierde valor todos los días. Yo tengo que tener la capacidad hoy, en el momento histórico en donde estamos, tengo que desarrollar la capacidad de aprender a conservar, porque el dinero fue creado por el hombre, ¿sí? Por las comunidades, ¿para qué? Para poder enviar, recibir y conservar valor. Para eso fue creado el dinero. Hoy, con el dinero fiduciario, que es el dinero emitido por los bancos centrales, puedo enviar, puedo recibir, pero no puedo conservar. Imagínense que yo conservo dinero para que mi hijo tiene 10 años. Entonces, de acá a los 18 años, yo quiero conservar el dinero para dárselo a los 18 años. ¿Cuánto valdría ese dinero? Si lo guardo en euros o en dólares o en pesos argentinos. ¿Cuánto valdría de aquí a 8 años más? ¿Sí? Lo mismo con mis abuelos. Si a lo mejor mis abuelos tenían una reserva para justamente para los nietos. Y ahí, en ese dinero, está puesto mi tiempo, está puesto mis habilidades, está puesto mi vida, ¿sí? Está puesto todo mi talento, mi esfuerzo, y es una picardía que ese dinero no lo puede conservar, pero es el momento histórico donde que estamos pasando hoy a nivel mundial. Entonces, me invita a este momento a hacerme cargo. ¿Hacerme cargo de qué? De desarrollar una habilidad para conservar. ¿Cómo conservo yo mi dinero? Si no aprendo a conservar, termino en la carrera rata trabajando atrás del dinero y que nunca me va a alcanzar. O sea, casi siempre me voy achicando, ¿sí? Porque cada vez la inflación es mayor y los ingresos a lo mejor no le ganan a la inflación. Así que bueno, a partir de ahí, este hábito, ¿sí? De aprender a conservar empieza cambiando también mi modelo del estado financiero. Si yo solamente gano dinero para tener un buen estilo de vida, estoy parado acá, ¿sí? En donde entra el dinero y se termina yendo todo como gasto. Si yo empiezo a cambiar el hábito, digo, ese cash flow que yo tengo, esa capacidad de ahorro, la aprendo a conservar. Bien, la aprendo a conservar. ¿Cómo? A través de negocios. Pueden ser negocios míos, negocios de otros. Si yo tengo una capacidad de $100, bueno, puedo ir rápidamente a un mercado financiero. Esos $100 puedo comprar una acción o puedo comprar 20 acciones, dependiendo qué tipo de acción estoy comprando. Y también el momento de comprar la acción y qué tipo de acción y cuál sería el consumo futuro. O sea,
cuando yo aprendo a conservar, no es solamente comprar algo que puede ser un activo verdadero o un activo no rentable, sino que saber cuándo entrar en el negocio. Entonces yo tengo que involucrarme en esa industria, en ese nicho de negocio. ¿Sí? Ahora bien, una vez que aprendo a conservar, ese mismo conservar también aprendo a que el negocio trabaje para nosotros o que el dinero trabaje para nosotros. Entonces, ese mismo negocio me va a terminar generando ingresos. ¿Sí? Estos hábitos ya me van a generar un aumento en mi capacidad de ganancias, por ende, mi cash flow va a ser mayor. Y ahí es donde empiezo a trabajar el interés compuesto y si aprendo a trabajar el tema de la deuda, también es otro acelerador más que lo puedo aplicar. Pero bueno, hoy quiero que se queden con esto, que el tema de los activos, ¿sí? Tenemos activos verdaderos y activos no rentables. Por otro lado, tenemos diferentes tipos de ingresos. Aquí tenemos diferentes tipos de ingresos. Aquí vimos el tema de activos y diferentes tipos de ingresos. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a construir un activo verdadero, también dentro de esa lógica voy viendo qué tipo de ingresos quiero tener con ese activo. Si yo me pongo, yo tengo mi profesión, por ejemplo, no sé, soy odontólogo, y yo me quiero poner un negocio de venta de tortas y yo tengo que estar operativo tanto en mi profesión como en mi negocio, bueno, termino trabajando 12 horas o más, en donde me va a sacar, eh, voy a tener un costo físico y mental y emocional quizás muy grande. Entonces, a la hora de diseñar el plan financiero, tengo que ver todos estos indicadores, ¿sí? Y en conclusión, acá está la clave. ¿Cómo hago para empezar a identificar cierta lógica para poder cambiar ciertos hábitos en donde van a terminar influyendo, ¿sí? Y cambiando mi vida a futuro, ¿sí? Tengo que empezar a tomar acción, acción inmediata. No alocadamente, ¿sí? Pero tengo que empezar a tomar acción. La misma acción me va a arrojar un aprendizaje, me va a arrojar aprendizaje. Así que bueno, a partir de ahí, lo que tenemos que ver es en la planilla los activos verdaderos. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo mi casa y mi auto que valen, entre mi casa y mi auto vale, no sé, lo voy a poner aquí en dólares, 110.000 dólares, a lo mejor. ¿Sí? Bueno, tengo aquí 110.000 dólares. Bien, ahí tenemos el patrimonio. Ah, lo puse en activos verdaderos. Esto va en activos no rentables. 110.000 dólares. ¿Sí? Bien, y tengo un activo verdadero que es un emprendimiento que yo tengo y a lo mejor vale, no sé, 8.000 dólares. ¿Sí? Si yo lo pongo en venta al negocio y el mercado está dispuesto a pagarme 8.000 dólares, lo coloco aquí. ¿Sí? Un activo verdadero. A lo mejor también tengo activos verdaderos, por ejemplo, no sé, algún criptomonedas o algún tipo de bien raíz, o a lo mejor en el mercado de valores, lo que sea, ¿sí? Si ustedes lo venden al valor del mercado, ¿cuánto valdría? ¿Sí? Obviamente que estos activos verdaderos tenemos aquí la descripción en la pestañita roja y los activos no rentables también, ¿sí? Es una ayuda a memoria que he hecho para ustedes. ¿Mm? Así que bueno, ustedes tienen que ver cuál es el patrimonio que tienen, sumarlo y poner los totales aquí, ¿sí? Si es activo no rentable o si es activo verdadero de acuerdo a las definiciones que vimos recién. Por otro lado, tenemos también los pasivos, lo que es deuda buena y lo que es deuda mala. Lo que termina definiendo una deuda buena y una deuda mala no tiene que ver con lo que estoy comprando con ese dinero que pedí prestado. Lo que termina definiendo es quién paga esa deuda. Entonces, deuda buena es cuando yo la genero y mi negocio o alguien más paga la deuda.
¿sí? La cuota mensual de esa deuda la paga alguien más o mi negocio, ¿sí? Y deuda mala es cuando yo compro, ¿sí? Algo y yo termino pagando esa deuda. ¿Cómo la termino pagando? Con mi cash flow. Si yo tengo mi cash flow de $400, asumo un compromiso de pago futuro y termino sacándolo de mi cash flow. Entonces, deuda buena, deuda mala, tiene que ver con quién paga la deuda, no con lo que estoy comprando. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más en detalle en otros videos, ¿sí? Porque es para largo el tema de deuda buena, deuda mala. También está la parte emocional, ¿no? ¿Cuál es la relación que yo tengo con la deuda? Por más que sepamos la parte teórica, la parte conceptual de deuda buena, deuda mala, si tengo una mala relación, una mala interpretación, una emoción que, que no te invita a tomar acción con la deuda, obviamente no vas a hacer nada, por más que sepas eh, la parte teórica, ¿sí? Entonces hay que trabajar otras cuestiones, otra reinterpretación con la persona para que pueda justamente rediseñar eh, las distinciones y junto con esas distinciones gestionar las emociones justamente para que pueda darse la oportunidad de tomar acción con la deuda. ¿Sí? Bien, entonces, por lo general estamos acostumbrados a tener deuda mala. Yo acá, supongamos, pongo $5.000 de deuda, deuda mala. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, un segundo, acá estamos. Bien, por un lado tenemos los activos, ¿sí? Aquí tenemos los activos y definimos activos verdaderos y activos no rentables. Por otro lado, definimos los pasivos. Dentro de los pasivos tenemos deuda buena y deuda mala, ¿sí? Y estos datos que acabo de poner también me arrojan ciertos indicadores, como por ejemplo el tema patrimonial. Entonces, yo aquí tengo dentro de lo patrimonial un concepto que tiene que ver con la educación financiera y otro concepto con el sistema tradicional. Entonces, si yo, por ejemplo, patrimonio neto según el banco, aquí, patrimonio neto según el banco lo que va a ver es todo lo que tengo en la columna de activos, ¿sí? Menos lo que tengo en la columna de pasivos. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué es lo que tengo en activos? Tengo los 8.000 de activos verdaderos más los activos no rentables, 110.000. Serían 118.000. ¿Sí? Menos el pasivo, que serían 5.000. Lo que estoy teniendo sería un patrimonio neto de $113.000. Eso según el banco, según lo tradicional. Pero si nosotros nos vamos más finos y queremos trabajar nuestra libertad financiera, tenemos que reinterpretar la cultura que venimos aprendiendo. Por eso el tema de redefinir ciertos conceptos. Para nosotros, los que estamos en la educación financiera, lo que tiene sentido es que el patrimonio neto, según la educación financiera, tiene que ver con el activo verdadero, ¿sí? Aquí, el activo verdadero, menos menos el pasivo. Y ahí me arroja el verdadero patrimonio neto, ¿sí? Entonces, por un lado, el sistema tradicional te dice, bueno, te suma todo lo que tienen activos menos todo lo que tienen pasivos. Perfecto, eso es lo tradicional. Ahora, los que están trabajando en la educación financiera y los que quieren lograr la libertad financiera, nos enfocamos solamente, ¿sí?, en los activos verdaderos menos la deuda, menos los pasivos, ¿sí? Los activos no rentables no los tenemos en cuenta, ¿sí? Ya después en el entrenamiento les voy a ampliar todo el concepto, ¿no? Pero estos son algunos de los términos que me llevan al objetivo deseado, que es la libertad financiera. La libertad financiera aquí se logra cuando el ingreso pasivo es mayor que los gastos totales. Pero para eso necesito aprender y a distinguir ciertos conceptos, cierta lógica
con respecto a la gestión del dinero y también qué es lo que es el dinero y cómo lo puedo conservar, cómo lo puedo multiplicar, cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí, para aprender a vivir de mis inversiones y no depender de mi profesión, ¿sí? Yo tengo mi profesión que me encanta, soy coach, me encanta dar clases y tengo mi negocio. Pero mi negocio no es de lo que vivo es de mis inversiones. Entonces, también aprender a distinguir dónde está mi actividad y dónde está mi negocio. Mi actividad está en el ingreso ganado, ¿sí? Y mi negocio está en los ingresos pasivos. Así que, bien, ahí estamos terminando en este segundo video. Espero que realmente les sirva esta información y la idea es que lo puedan bajar a la planilla, al estado financiero que les compartí, para que tomen conciencia y empiecen a tomar mejores decisiones. Una cosa más que quiero destacar en este video tiene que ver con el observador. Para nosotros, dentro del coaching, el observador está condicionado por tres dominios. Dominio emocional, dominio físico, ¿sí? Y también el lenguaje. Cuerpo, lenguaje y emoción. Entonces, cualquiera de los tres termina influyendo en el otro. Entonces, cuando yo tengo un lenguaje de posibilidad, tengo un lenguaje con criterio, empiezo a entender una lógica, emocionalmente también me invita a tomar acción. Estoy motivado, estoy contento, estoy alegre, estoy feliz, tengo expectativa futura, tengo confianza, ¿sí? Son emociones que me invitan a la acción. Y obviamente que el cuerpo también actúa en consecuencia. Entonces, es muy importante. ¿En qué sentido? En que a medida que voy aprendiendo, va habiendo toda una transformación. Y la transformación tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con la información que vamos aprendiendo, pero también con la puesta en práctica. Si no hay acción, no hay resultado, no hay una medida. Entonces, los invito a que hagan la planilla y que por privado me puedan también hacer un feedback de cómo vienen cada uno de ustedes o si tienen alguna duda, me pueden consultar. Seguido a este video, yo les voy a pasar un formulario de Google en donde tienen algunas preguntas, ¿sí? Son 3, 4 preguntas claves para conocernos y también una pregunta clave que, bueno, tiene que ver con sus objetivos financieros, ¿sí? Si escriben el formulario, ya que van a tomarse ese tiempo y están comprometidos, van a tener un evento exclusivo para todas las personas que se anotan en el formulario, ¿sí? Que me hacen la devolución en el formulario. Es un evento exclusivo, es un grupo cerrado solamente para esas personas. Así que bueno, terminando con esto del observador, somos observadores limitados, no vemos el mundo tal cual es, sino que vemos lo que nosotros interpretamos, de acuerdo a quiénes estamos siendo. No vemos las oportunidades de la misma manera, no vemos la deuda, el concepto de deuda de la misma manera, no vemos las posibilidades de la misma manera. Así que bueno, cada uno es un observador único y particular y estamos muy limitados. Por eso, el trabajar en comunidad y empezar a tener referentes, mentores o empezar a prestar atención qué es lo que observa el otro, me puede enriquecer también mi vida. Así que no es que yo tengo la razón, sino que es una manera de ver la economía y una manera de interpretar el dinero, interpretaciones que me sirven, que yo las puedo tomar mías propias y que las puedo poner en práctica y tener un resultado que es favorable para el objetivo que yo planteo. Así que bueno, muchas gracias. Espero la devolución con el formulario y si estás en YouTube, vas a tener todo en la descripción también del video, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en los próximos videos. Chau, chau.